Espérenme tantito porque estoy... Ok. Hola, buenas noches. Tuvimos algunos problemas con el internet. En realidad parece que se cayó todo YouTube. Entonces, bueno, nuestra tercera mesa se va a tener que subir a destiempo, perdón. Haciendo una recopilación de lo que se vio en las dos mesas anteriores, pues resulta que estamos ahorita frente a especialistas que ya buscaron trabajar la alfabetización dentro de sus universidades. Habíamos especificado en las mesas anteriores que alfabetizar es esta acción de enseñar, mientras que literacidad es lograr esta eh, habilitación el conjunto de habilidades que nos permiten no solo leer y escribir, sino todo un conjunto de herramientas que nos permiten esta práctica social que es la comunicación en muchos sentidos. Ahora, estábamos también hablando con nuestros alumnos y ellos nos platicaban de este salto que hay entre la prepa y la universidad, en donde los alumnos de preparatoria leen algún tipo de lectura que pareciera que es muy fácil, nadie les enseña, nadie los acompaña, y cuando llegan a la universidad les ponen a Schopenhauer, les ponen a Heidegger y ellos no saben para dónde correr. Y entonces creo que ahí está el pequeño problema, en donde tenemos que entrar los docentes, la institución, el trabajo de los alumnos, etcétera. En esta ocasión, les decía yo, nos vienen a platicar cuál fue esa experiencia en sus proyectos para que sus alumnos adquieran la literacidad. Y tenemos a tres importantes investigadoras que ya trabajaron eso dentro de sus universidades. La primera es María de Lourdes Caudillo Zambrano. Es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y doctora en Calidad y Evaluación de Instituciones, Programas e Intervención Psicopedagógica por la Universidad Complutense de Madrid, España. Experta en Evaluación Educativa por la Universidad de Deusto. Desarrolló y después coordinó el área para la acreditación y evaluación de programas de licenciatura en la Ibero, Ciudad de México, de 2007 a 2015. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y precisamente participa en el programa de desarrollo e innovación docente, encabezando el proyecto Lectura y Escritura a lo largo del currículum de esta misma institución. También nos acompaña Adriana Patricia Areiza Pérez, es bibliotecóloga de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, candidata a magíster en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal? Profesora investigadora de esta Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad, coordinadora del programa de tutorías entre pares en lectura, escritura y oralidad llamado TEP-LEO, y bibliotecóloga integrante del equipo de trabajo base del Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades CLEO de la misma universidad. También nos acompaña la queridísima Danae Torres de la Rosa, que es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, obviamente, maestra y doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México, ha publicado en diversas revistas académicas arbitradas y libros especializados. Ha impartido más de una veintena de conferencias, tanto en universidades nacionales como internacionales. Es evaluadora frecuente de varias publicaciones académicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones se destaca su libro Editoriales de un género, 3 décadas de la novela de la Revolución Mexicana, y actualmente es profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y entonces les damos la palabra a las compañeras para que nos platiquen estos proyectos que ya echaron a andar y cuéntanos su origen, cómo van, de qué tratan, etcétera. Si quieren, empezamos primero por Lourdes, por favor. Perfecto, perdón que estoy aquí viendo mi cronómetro para no pasarme de tiempo.
Bueno, muchas gracias, Adriana, por la invitación y gracias a todos por escucharnos y estar interesados en este tema, que es fundamental para la formación del pensamiento humano. Bueno, como ya mencionó Adriana, yo trabajo en la Universidad Iberoamericana, estoy en el área de formación de profesores y mi ámbito es la pedagogía. Pero ¿cómo es que llegué a este mundo de la literacidad académica? Resulta que en mi experiencia como profesora me pasaba frecuentemente que veía que mis alumnas de pedagogía, como que había una incomprensión entre lo que yo les pedía que hicieran, que leyeran, que escribieran y lo que ellas lograban. Entonces, a partir de ahí inicié un periodo de investigación, tuve oportunidad de hacer un año sabático y me adentré en estos temas de lectura y escritura en la universidad y descubrí lo que es la alfabetización académica y la literacidad disciplinar. Y me pareció un mundo fascinante que me urgía proponer en la Ibero. Afortunadamente, cuando regresé del sabático, tuve un vínculo académico importante con el Departamento de Letras, en donde está la coordinación de habilidades verbales, la cual es nueva, tiene relativamente, esto que les estoy narrando fue en el 2017 y la coordinación de habilidades verbales se acababa de constituir. Bueno, entonces busqué hacer sinergia para ver cómo podíamos potenciar la formación de los profesores en estos temas de literacidad, porque me parecía que no era cosa menor, sino que tenía que ver con la pedagogía de nuestros cursos en todas las disciplinas. Y bueno, encontré por sorpresa que eso es lo que propone justo la literacidad disciplinar. Y bueno, entonces emprendimos un proyecto en la Ibero. ¿En qué consiste? Implica lo que es la revisión del primer año, el primer curso universitario de escritura. Bueno, de hecho es el único curso de escritura con el que se introduce al alumno. Y posteriormente acciones a lo largo del currículum y finalmente acciones extracurriculares a través de un centro de escritura. Entonces, bueno, voy a abordar esos tres puntos, el curso inicial, a lo largo del currículum y el centro de escritura. La Ibero desde el 2004 tiene una materia de escritura, un curso inicial, y este curso, aunque tenía la intención de formar en la escritura académica, terminó siendo un curso remedial, donde los profesores y los alumnos lo vivían como una cosa aislada y pues de relleno, que no tiene que ver con su formación universitaria. De hecho, los contenidos de la asignatura eran remediales, es decir, ortografía, acentuación, escribir un buen resumen, pero hasta ahí, o sea, no había como un reto intelectual o un proyectar hacia la universidad. Entonces, en esta coordinación de habilidades verbales, lo que hicimos fue aplicar un cuestionario diagnóstico a los alumnos que estaban inscritos en estas materias, el examen de habilidades lingüísticas, el cual bueno, fue desarrollado para la zona metropolitana de la Ciudad de México y desarrollado para alumnos que están terminando el bachillerato y que quieren ingresar a la educación superior. Entonces, con este cuestionario, lo que quisimos hacer fue caracterizar la competencia de escritura de los alumnos, es decir, cómo es que llegan los que saben, que sí saben hacer y que lo hacen bien o medio bien, y los que no saben qué es lo que no saben y en dónde se atoran. Entonces usamos este examen para hacer un jueceo en donde desarrollamos una rúbrica del desarrollo de la competencia. Entonces identificamos distintos niveles de desempeño, distintas necesidades de aprendizaje y esto lo revisamos junto con lo que es la competencia de escritura que está dentro de los planes de estudio de toda la universidad. Entonces, a partir de estos resultados, revisamos el contenido de la materia y lo rediseñamos todo. Es decir, buscamos, creo que este es el enfoque central del proyecto, hemos buscado transitar de un modelo remedial, o sea, la Ibero tenía algo, pero era remedial. Aislado, es tarea de algunos y qué mal lo hacen, porque cuando llegan a las otras clases no lo saben hacer, ¿no? Entonces, cambiar el chip hacia un enfoque integrado. Entonces, esta materia, el primer cambio fue curricular. Entonces, se rediseñó el programa, pero ese fue el primer paso. O sea, el segundo fue, pues, quienes imparten estas asignaturas, los profesores, ¿no?
Entonces, una vez hecho este cambio, nos dimos a la tarea de trabajar con los profes que imparten esta materia para hacer este cambio conceptual. Nosotros no estamos aquí remediando lo que la primaria o la secundaria no logró hacer, sino que estamos introduciendo al alumno a un contexto de conversación académica. O sea, cuáles son los movimientos de una escritura universitaria, lo que es el entrar en diálogo con otros autores, integrar sus ideas, expresar tu propia voz. Y bueno, parte de los objetivos de esta nueva materia es el desarrollar escritos argumentativos y expositivos, lo cual no existía antes y estamos muy contentos de que esto empiece a suceder. Entonces, con los profesores hemos estado trabajando este cambio de mentalidad. Este es un primer paso de cambio curricular y de cambio de formación de profesores. Y ha generado aliados, porque lo que hemos encontrado son profesores de otras materias, de primeros semestres, que empiezan a ver que sus alumnos cambian la escritura y se ha hecho como un vínculo interesante entre profes de primeros semestres y esta materia, para hacer proyectos conjuntos de escritura, en donde al final se logra un resultado bastante interesante, un trabajo de historia del arte, un trabajo de derecho, que al final tiene un resultado mucho más bueno que solamente un curso remedial. Bueno, esa es la primera parte. La segunda, curricularmente está puesta la intención de que haya 2 materias a lo largo del plan de estudios que desarrollen específicamente la escritura académica en la disciplina de cada carrera. Sin embargo, aunque está puesto curricularmente, no hemos llegado a dar el paso todavía de que suceda. Entonces, hay una intención, pero no existe todavía el asumir esto como una cultura. Lo que hemos hecho, hemos asumido el modelo de Lucía Natale, un poco el de liderazgo disciplinar, en donde hemos buscado de modo voluntario a los profesores que estén interesados en la escritura académica para que participen en un proceso de formación de largo aliento que le llamamos ruta formativa. Esta ruta formativa son 3 módulos. El primer módulo es como introducción a la literacidad disciplinar, que los profesores vean que trabajan géneros de escritura, que emplean lecturas, que solo ellos conocen y son ellos los expertos. Entonces, revisar cuál es el lenguaje de su disciplina. El segundo módulo es ver qué tipo de didáctica pueden desarrollar para que sus clases sean más efectivas en cuanto a sus propios objetivos, pero que se den cuenta que están usando la lectura y la escritura. Entonces, la segunda parte es como planeación de actividades, ya la parte pedagógica de su curso desde la lectura y la escritura. Y el tercer módulo es un módulo de laboratorio, en donde los profesores van a sus clases, experimentan lo que han propuesto y regresan con otros colegas a decir cómo les fue, qué cambios, etc. Y lo que hemos observado es que esta formación un poco más larga permite al profesor como arriesgarse a emprender cambios. No solo escucha que bueno, sería muy bueno hacer ciertas cosas, sino que se pone a arrastrar el lápiz, las prueba y se equivoca y lo que sea, pero tiene con colegas el apoyo de hacer estos cambios. Entonces, hemos visto que tienen resultados interesantes, los alumnos desarrollan escritos de buena calidad y los profesores son más claros en cuanto a lo que les están requiriendo en sus trabajos escritos, en las lecturas, etc. Bueno, esto es a nivel de formación de profesores, que este es nuestro a lo largo del plan de estudios, que todavía está un poco en proceso. Ese es el segundo momento. Y el tercero que les decía es que también desarrollamos un centro de escritura dentro de la coordinación de habilidades verbales, en donde los mismos profesores que imparten la materia de escritura tienen también tiempo extra para asesorar. Y bueno, es un servicio que se ofrece a la comunidad universitaria, no solamente a los alumnos, sino quien quiera recibir el servicio. Y se está haciendo un esfuerzo porque no se perciba como un lugar de remedio, que el alumno que no sabe escribir se le manda a este centro, sino como un apoyo en donde el mismo estudiante puede ir y ensayar sus borradores y recibir retroalimentación. Entonces, bueno, son las 3 pequeñas grandes acciones que hemos emprendido en la Ibero. Estamos contentos porque vemos que empieza a haber sintonía, aunque bueno, es muy poco a poco, pero empieza a haber sintonía
de docentes que descubren que es una poderosa herramienta epistemológica el que se den cuenta de los géneros de escritura que emplean, cómo los emplean, y que le den el nombre. Por ejemplo, hubo una profesora que pedía que hicieran un ejercicio de síntesis de 3 autores, pero revisando en la ruta formativa, ella no había caído en la cuenta que les estaba pidiendo un estado del arte de un problema. Entonces, que la profesora se diera cuenta de esto ayudó a que los alumnos supieran qué es un estado del arte. Exacto. Entonces, cuando se enfrentan a una tesis y que les pidan hacer un estado del arte, en esa clase ya tuvieron una pequeña primera experiencia. Entonces, es un horizonte mucho más amplio que solo hacer un trabajo escrito con 3 autores, ¿no? Pero bueno, es un pequeño ejemplo. Bueno, no me extiendo porque ya me comí mis 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, querida Lourdes. Entonces, ahora le dejamos el micrófono a Danae del ITAM. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la invitación. Gabriel también, que por ahí está. Y pues un gusto estar con ustedes, compañeras, compartiendo pues temas que nos interesan. Y bueno, yo les cuento, yo entré en 2014 al ITAM, cuando estábamos como en el cambio entre el programa antiguo y el nuevo programa de escritura. Nuestro programa de escritura, ya el que estamos en este momento, arrancó en verano de 2015. Entonces, a mí me tocó la última parte y la planeación, que obviamente esto ya venía desde antes que yo estuviera ahí. ¿Cuál es la diferencia? En el ITAM tuvo un programa, más de 20 años, tuvimos un programa en el que se acreditaba las habilidades de reconocimiento de escritura y obviamente de producción a través de un examen. Si el examen no se acreditaba, había cursos remediales dependiendo del nivel, ¿no? El básico, redacción básica, intermedia y avanzada. Eso fue, tuvo, insisto, como más de 20 años este sistema muy productivo en su momento. ¿Qué pasa? En algún acercamiento por parte de rectoría, no directamente a mí, esto obviamente a mi jefa de departamento, empiezan a cuestionarse realmente de la efectividad que tiene solamente que escriban un ensayo o que sean capaces de reconocer algunos errores en los textos, en exámenes en línea, por así decirlo. Lo que nosotros ahora hacemos en línea, pues ellos lo hacían como opción múltiple, ¿no? En papel. Entonces, ¿cuál era realmente la efectividad desde el punto de vista pragmático? Es decir, si nosotros salimos al medio laboral, ¿esto de qué nos va a servir? Entonces empezó a trabajar, evidentemente, con muchas teorías que ya se estaban trabajando pues, en otros países y se decidió reacondicionar todo el sistema. Para esto, nosotros ya teníamos un centro de apoyo que es el CARLE, un centro de aprendizaje de escritura, que ya tiene muchos años, que iba de la mano con estas clases de redacción. El CARLE siempre ha sido independiente, digamos, pero nos apoya. Entonces, nosotros tenemos, digamos, esa parte de alguna manera, como desde hace mucho tiempo, un centro que nos ayuda, además de trabajar aspectos de escritura, también aspectos de otras lenguas. Pero bueno, esa fue una primera parte. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? El ITAM participó en uno de los estudios de la NUYES, donde se medían las habilidades de lectoescritura de los estudiantes que ingresaban a la educación superior. Y afortunadamente nuestra institución tiene un perfil de ingreso de pues, alto desempeño, es una universidad que realmente el perfil de ingreso es bastante alto. Entonces, pero aún así nos dimos cuenta de que los alumnos tenían serias dificultades todavía de escritura y sobre todo de reconocimiento de los errores. Particularmente un detalle, muchos de nuestros alumnos vienen de escuelas bilingües. Entonces había una mezcla también de idiomas por ahí que les impedía ver algunas otras cuestiones. Pero bueno, esa fue como cuestiones que empezamos a ver poco a poco y se empezó, digamos, a planear toda esta intervención, digamos, a lo largo de las carreras y de las licenciaturas. Cabe aclarar, esto es algo también muy importante, además del perfil de alumnos que tenemos, nosotros no tenemos carreras de humanidades, entonces exclusivamente manejamos carreras de ingenierías y carreras de social. Por lo tanto, no tenemos un perfil de alumnos que esté, digamos, directamente relacionado con otros temas. Sin embargo, tenemos unas materias que tienen que ver con historia y filosofía, que es una de las partes importantes del programa de estudio del ITAM, y eso nos ayuda muchísimo a trabajar estos aspectos, pues evidentemente de literacidad. Pero
Otra vez, nos dimos cuenta que hacer una intervención exclusivamente en una materia inicial no iba a ser suficiente. Por eso, en 2015, como les contaba, iniciamos lo que es el nuevo programa de escritura ITAM. Ahora ya no es nuevo, ¿no? Pero en ese momento era el nuevo programa de escritura ITAM, que consta de 4 materias. Una materia que se da en primer semestre, una materia que se da en tercero más o menos. Estas 2 materias son para alumnos de diversas carreras y ingenierías, digamos es mixta, y tenemos otras 2 que ya son para las áreas de especialidad. Fue muy difícil, yo no estuve en muchas negociaciones, evidentemente, yo soy profesora, ¿no? Pero es muy complicado, y todas nosotras creo que lo podemos saber, llegar con nuestra bandera de la comunicación escrita y oral es importante, cuando estás frente a pues, ingenieros renombrados, por poner un área, ¿no? Como que dicen, bueno, ¿y para qué? Así literal, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? Entonces, el proceso de negociación evidentemente fue complicado, pero tuvimos un gran apoyo por parte de rectoría, de vicerrectoría. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que además de tener un título, es importante tener habilidades adicionales que evidentemente no las adquieres solamente en la secundaria, en la primaria, en la prepa. Necesitas practicarlas continuamente. Al igual que en la Ibero, nosotros dijimos, no vamos a hacer materias remediales, para eso está el centro de apoyo, para eso hay recursos adicionales. Nosotros no enseñamos redacción, enseñamos estrategias de comunicación y que se van reforzando a lo largo de sus 4 materias. Afortunadamente, como ya iniciamos 2015, el año pasado ya tuvimos nuestra primera generación con este programa de escritura, sí. La primera materia es esencial para nosotros porque nos dan las bases para que los alumnos puedan trabajarlo a lo largo son temas recurrentes a lo largo de su formación. Evidentemente tú entras con un grupo de alumnos de 30 y pues las últimas materias tenemos seminarios de 6 alumnos. ¿Por qué? Porque también el índice pues van saliendo los chicos, ¿no? Y obviamente conforme van avanzando unos van al nivel, otros más atrasaditos, van poco a poco. Pero ya tuvimos afortunadamente una primera generación. Les comento, esta primera materia que está en primer semestre para nosotros también es un filtro de entrada. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo vienen. Es una materia obligatoria. Nosotros ya pasamos de empezar, digamos, como una materia que podrías acreditar por medio de un examen de ingreso, antes iniciamos así, a una materia que se nos solicitó que fuera obligatoria y que fuera promediable. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los alumnos cuando empiezan con una materia que es no opcional, pero que tu calificación, aunque la repruebes, la puedes recursar 20 veces y no promedia, no la toman tan en serio. Hemos visto obviamente un cambio radical cuando ya promedia, ¿no? Cuando ya tiene un impacto en su calificación. Entonces, evidentemente el nivel subió muchísimo y los índices de reprobación bajaron considerablemente, porque los alumnos empezaron a tomar en cuenta todo esto. Ahorita les cuento un poco las impresiones de los alumnos, porque ahora sí hoy de hecho estaba revisando la tesis de uno de mis alumnos de matemáticas aplicadas. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo 6 años de no enseñar nada de literatura. O sea, hago investigación de literatura, pero tengo 6 años de no dar una clase de literatura, de lo que yo estudié, pero he aprendido mucho a través de estos procesos que la vida misma me ha puesto y la curiosidad, creo también. Entonces, esta primera materia, como les contaba, no es simplemente nos da las bases, es una materia que son 3 horas a la semana, es bastante. Posteriormente, las siguientes 3 materias son seminarios, por así decirlo, de 1 hora a la semana, lo cual desde el punto de vista pedagógico es todo un reto porque tienes que condensar la información, dar retroalimentación, dejar tareas y además todo en 1 hora, ¿no? Es complicado, sí, pero a la vez nosotros nos apoyamos mucho en las materias a las que van ancladas nuestras materias. ¿A qué me refiero con esto? Administrativamente, nosotros necesitamos materias que nos apoyen, digamos, para poder hacer este proceso de la literacidad mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque estamos pensando no solo en el medio académico de los 4 o 5 años de licenciatura, estamos hablando de profesionalización de los alumnos y tenemos que entender
cuál es nuestro perfil de alumnos y a dónde se dirigen. Por ejemplo, en mi caso, bueno, en el tercer semestre, materias diversas, trabajamos temas también, textos que tienen que ver con, o géneros más bien, que tienen que ver con temas de filosofía, temas de historia, temas varios, que ellos mismos están desarrollando en sus otras clases. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos en las terceras y cuartas materias, que son estrictamente relacionadas con su área de especialidad, tenemos que trabajar géneros que sean de su disciplina. Eso ha sido lo más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos dos retos. Uno, no repetirnos, porque muchos de nuestros alumnos tienen 2 licenciaturas, por ejemplo, no se tiene administración con contaduría, entonces no podemos repetir los mismos contenidos porque tienen que tomar 2 materias. Eso es un reto muy complicado. Y 2, quizás el más importante, ¿cuáles son los géneros que estos alumnos trabajan cuando salen de la universidad? O sea, ¿qué hacen? Porque nosotros, como especialistas en pedagogía, en literatura, en lingüística, sabemos del ensayo, el resumen, la síntesis, la monografía, la tesis, lo que quieran. Pero allá afuera, ellos no trabajan un resumen. Ellos no trabajan un ensayo. ¿Qué trabajan? Entonces, el proceso de investigación, pues sí es como ir casi con todos los profes, preguntando, viendo materiales, analizando lo que realmente hacen, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar de la mano con Lucia Natale, con Casain también, que ha ido muchas veces ahí a la institución. De hecho, iba a ir este año, pero pandemia, ¿no? En fin, pandemia. Hemos trabajado también con, ahorita se me fue el nombre, perdónenme, ahorita ya es un poco tarde, ¿no? Pero hemos trabajado con una buena cantidad de especialistas en diferentes países. Basserman, por ejemplo, también. Basserman nos ha ayudado mucho a estructurar todo esto y sobre todo a nosotros, que no somos gente de matemáticas, que no somos administradores, que no somos ingenieros, entender qué es lo que hacen y cómo podemos hacer más eficiente su proceso de comunicación escrita y oral. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con los administradores, entonces, ¿no? Nada que ver. Pero he aprendido que, por ejemplo, para ellos la comunicación escrita es mucho más limitada. Ellos hablan. Entonces, tengo que cambiar estrategias que les doten de herramientas para que allá afuera tengan un mejor proceso comunicativo. Entonces, son detalles que hemos ido viendo, que hemos afinando, que obviamente, por ejemplo, ya para no extenderme demasiado, son cuestiones que vamos viendo poco a poco. ¿Por qué? La primera materia, como yo les dije, estamos hablando de una gran cantidad de alumnos de nuevo ingreso. Conforme van avanzando, pues se van quedando. ¿Qué implica esto? Que hay muchos profesores de asignatura. Al igual que en la Ibero, nosotros capacitamos a nuestros profesores de asignatura. ¿Por qué? Porque los procesos de evaluación son departamentales. Entonces, todos tenemos que calificar con la misma rigidez, ¿no? Entonces, ni más ni menos, todos en el mismo nivel. Es un proceso complicado porque los locales, como decimos, los que ya estamos adentro, sabemos, pero los de afuera no. Entonces, tenemos que capacitarlos para que entiendan todo esto. La segunda materia tiene algunos profesores de asignatura nada más, entonces el proceso es un poco más simple. Las terceras y la cuarta, por lo regular, somos los locales nada más las que la damos y excepcionalmente algún profesor de asignatura que sea especialista, no sé, de relaciones internacionales, algún algo, ¿no? De algún puesto importante que nos apoya. Pero en general somos nosotros. Y pues efectivamente ha sido un reto tratar de entender las necesidades de este público, pero no solamente desde el punto de vista académico, sino profesional. Salirnos quizás de nuestra zona de confort y entender qué es lo que escribe cada uno, porque quizás para nosotros un correo electrónico no sea fundamental, es parte del ritual, pero para ciertas áreas ese correo electrónico es el género estrella, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, creo que para todos mis compañeros y compañeras, lo más difícil es ponernos, ser empáticos y entender esas necesidades. Entonces, a través de esta capacitación constante, de la investigación y sobre todo del ensayo y error que hemos hecho a lo largo de estos ya 5 años que llevamos, honestamente creo que hemos sido muy exitosos. La tesis que he estado revisando hoy, como les dije, es de matemáticas aplicadas. Yo conozco a este alumno desde primer semestre, ¿no? Y les puedo decir que entendí la tesis. ¿A qué me refiero con eso? Yo no conozco de matemáticas, menos cuestiones de algoritmos y cosas así.
pero el proceso donde tiene que explicarme me quedó claro. ¿Por qué? Porque hemos entendido no solamente la sintaxis del español, sino la importancia de pensar en quién te está escuchando, en quién es tu público. Cuando nosotros podemos trabajar sobre eso, el proceso de comunicación es mucho más efectivo. Entonces, bueno, estos son los retos. Yo les puedo decir que tengo el caso de este alumno que hoy estaba revisando la tesis. También el caso de alumnos de Derecho, que he trabajado mucho con los alumnos de Derecho también, por otra materia que tenía con ellos, y gente de otras áreas. Y lo que puedo decirles es que más allá del cambio de si ya ponen un acento o no, porque eso es algo que incluso siendo realistas, ahora que trabajamos exclusivamente en la computadora te pone el 80% de los acentos, ¿no? Es algo, son conscientes de que ese acento tiene un impacto. Uno, se ve feo, o si no le falta. Dos, que cambie el sentido y que obviamente el proceso de comunicación se rompe. Entonces, creo yo que el programa es muy bueno. Evidentemente seguimos trabajando estrategias. La pandemia nos ha puesto también en jaque para tratar de nosotros los departamentales los hacíamos los sábados. Imagínense 1000 alumnos haciendo un departamental simultáneo, ¿no? A las 8 de la mañana. Entonces, ahora estamos buscando pues estrategias que nos ayuden a seguir manteniendo ese rigor, pero al mismo tiempo entender cuál es el proceso de comunicación ahora. ¿Qué significa escribir? Escribir y comunicarse, creo que es la palabra clave más allá, comunicarse. Siglo XXI, vía streaming, por ejemplo, como estamos ahora, pero también cómo podemos acercarnos a nuestros diferentes públicos, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro reto, igual que ustedes, la mala redacción, la mala acentuación, la ortografía, pero creo que si no bajamos la guardia, si seguimos, digamos, creyendo en esto, los resultados, y se los puedo decir después ya de 5 años, son buenos, ¿no? Pero insisto también, nuestra institución nos ha apoyado incondicionalmente para que logremos estos fines, ¿no? Y pues esto es lo que puedo decirles de manera sintética para que no me exceda demasiado, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Dana. Te agradecemos muchísimo y le damos el micrófono a mi tocaya Adriana de Colombia. Bueno, nada, inicialmente también me uno a los agradecimientos de mis compañeras, a la Universidad Autónoma Metropolitana y muy especialmente a Adriana y a Gabriel por invitarme a este espacio. Yo sí quiero compartirles algo como para que mientras yo les voy contando vayamos haciéndonos una idea. Me confirman, por favor, si ahí se está viendo mi presentación. Ok. ¿Qué quisiera yo que viera? Bueno, inicio contándoles algo. Nosotros empezamos a trabajar ya desde hace varios años, ¿cierto? En iniciativas que hace aproximadamente 5 años se vienen materializando. Empezamos a trabajar de manera paralela desde 2 lugares. Por un lado, desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que es la EIB de la Universidad de Antioquia. Es una de las 25 unidades académicas de nuestra universidad. Allí con el TEPLEO, que es justamente la iniciativa de la que les vengo a hablar, ¿cierto? Que es el programa de tutorías entre pares en lectura, escritura y oralidad. Pero me parece importante también mencionar ese otro lugar, ese otro lado desde donde se trabajó también desde hace aproximadamente 5 años, o quizás más atrás, pues en el pensamiento de varios profesores, pero digamos que hace 5 años, representantes de 5 unidades académicas de nuestra universidad empezaron a reunirse. Entre ellos está la EIB, está la Facultad de Educación, la Facultad de Comunicaciones, la Escuela de Idiomas y el sistema de bibliotecas de nuestra universidad. Empezaron a trabajar por la conformación del CLEO, que ahora se ha consolidado desde la Vicerrectoría de Docencia como el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidad, ¿cierto? Específicamente, entonces, desde el programa TEPLEO, digamos que no tiene una fecha de inicio, porque incluso desde el 2014, perdón, desde el 2014, que es el año
en el que, o que propongo aquí en este camino, que por cierto no es recto, ¿cierto? Por todas las dificultades y todo lo que hemos tenido que enfrentar a lo largo del camino hasta la actualidad. Eh, pero digamos que propongo esa fecha inicial porque es justamente en ese año eh, en el que algunos profesores empezamos a preguntarnos juntos sobre esas maneras en que podíamos acompañar a los estudiantes eh, en el mejoramiento de sus prácticas académicas y también apoyar esa creación de vínculos eh, con la vida universitaria, ¿cierto? En ese entonces lo que hacíamos era identificar dentro de nuestros estudiantes, dentro de las asignaturas que nosotros orientábamos, a aquellos estudiantes que considerábamos tenían una mejor comprensión o una mejor apropiación de los contenidos que enseñábamos en las clases. Esto como lo evidenciábamos desde la cotidianidad de la práctica pedagógica, por supuesto, ¿cierto? Desde las evaluaciones orales y escritas, desde la participación de ellos en sus clases, eh, desde la presentación de sus trabajos orales, ¿cierto? En público, desde la escritura de sus textos académicos también para ser valorados por los diferentes profes en las diferentes asignaturas. Entonces, la idea con ellos era que acompañaran a aquellos estudiantes de recién ingreso a la universidad en ese momento de transición, ¿cierto? De su paso de la secundaria a la institución universitaria, ¿cierto? O a quienes no les iba tan bien con ese rigor académico universitario, ¿cierto? Y eso también se evidenciaba, por supuesto, como ustedes ya lo saben, a la hora de presentar sus trabajos, actividades evaluativas para las diferentes asignaturas. ¿Qué nos empezamos a dar cuenta? Que habían cambios en esos estudiantes, que habían cambios en el mejoramiento de sus prácticas en comparación con aquellos estudiantes que no eran acompañados, pero que presentaban dificultades similares, ¿cierto? Y esto lo evidenciábamos también con los comentarios entre los diferentes profesores, que estábamos pues también pensándonos como la iniciativa, por comentarios de los mismos estudiantes, evidenciado en el mejoramiento también de sus notas. Eh, Acá en este gráfico, digamos que por cada momento quise señalar que había una pregunta puntual, pero eso no quiere decir que hiciéramos como un alto en el camino para continuar, sino que más bien era un complemento que se daba a medida que se avanzaba como en el recorrido, ¿cierto? De esta propuesta, de esta iniciativa. No se ve la segunda página, Tocaya. No, ahí está, ahí está. Okay. Estoy hablando de la diferencia de años, ¿cierto? Que en cada año o en cada propuesta, en cada, eso es que, como ese pare ahí de las fechas que hago, eh, se evidencia una pregunta que nos estábamos haciendo como justamente en esos momentos en el que caminábamos pues en el recorrer de esta iniciativa. Pasaron 2 años realizando el acompañamiento de esta manera. En el año 2016, justamente el CLEO, que es esa segunda iniciativa que les mencionaba ahora, lanza una convocatoria para que diferentes unidades académicas de la universidad presentaran estrategias que le apuntaran al fortalecimiento de las prácticas de lectura, escritura y oralidad de nuestra universidad. Allí nos presentamos con el TEPLEO, nos ganamos la convocatoria y en el 2017 iniciamos a pensarnos, a más bien a repensarnos el programa en conjunto con los estudiantes y allí desde la voz de ellos también, desde las necesidades que ellos nos iban manifestando respecto de los procesos de acompañamiento que ellos llevaban a cabo con sus compañeros, empezamos a pensarnos entonces como profesores cómo apoyar un proceso formativo para que ellos llevaran a cabo de la mejor manera ese proceso de acompañamiento, ¿cierto? Allí empezamos también incluso a trabajar de la mano de coordinadores de bienestar universitario, porque lo que logramos, y ahora lo vamos a ver en una imagen más adelante, era una especie desde todos los frentes posibles, acompañar a ese estudiante en todo lo que tenía que ver
con la vida académica universitaria, dentro de lo que por supuesto está lo académico y las prácticas de lectura, escritura y oralidad, ¿cierto? En el 2018 el tebleo se consolida dentro de la EIB como una asignatura electiva y para finales de ese mismo año el CLEO, desde la Vicerrectoría de Docencia, ya nos invita a participar, nos acoge, ¿cierto? Empezamos a trabajar juntos con la idea de llevar esta estrategia a otras unidades académicas de la universidad, pero no como una réplica, sino de manera situada, ¿cierto? Pensando en los diferentes contextos, en las diferentes asignaturas, en eso que nos mencionaba Ana ahora, esas diferentes maneras de leer, de escribir, de comunicarnos desde esas otras áreas de estudio, desde esas otras áreas del conocimiento, ¿cierto? Actualmente, entonces, el tebleo se expande dentro de la universidad, ya tenemos presencia en otras 3 unidades académicas, estamos en conversaciones con el centro, perdón, con la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, por ejemplo, estamos haciendo acompañamiento en la Facultad de Medicina, estamos trabajando con estudiantes de ingeniería, de educación física, de matemáticas, de antropología, bueno, etcétera, de los diferentes pregrados de la universidad. Incluso estamos en conversaciones para iniciar con la Escuela de Idiomas. En esta, mira, apenas pasa. En esta diapositiva que quería mostrarles, es que no me quiere pasar, se queda tildada. Bueno, excúsenme. Bueno, en esta, ahora entiendo tu comentario, Adri, de que no la veías, y es que no sé qué pasó, porque incluso a mí me dio un salto como que se hubiera devuelto y ya luego me la muestra, pero bueno, me excuso por ello. No te preocupes, con la barra espaciadora a lo mejor. Bueno, acá en esta gráfica, ¿qué es lo que quiero mostrarles principalmente? 3 asuntos. Y es ese, ¿cierto? Cómo se lleva a cabo, que era una de las preguntas que Adriana nos hacía ahora. Y quiero mostrar entonces allí en este círculo esa triada que se forma en la relación entre profesores y estudiantes, ¿cierto? Estudiantes en 2 roles, en su rol de estudiantes acompañantes, que son estudiantes ya de semestres avanzados, de tercer semestre en adelante, y estudiantes de recién ingreso o del primer año de estudio, ¿cierto? Primer y segundo semestre. Allí tenemos un vínculo, pero cada uno juega un rol específico. Ese vínculo nace, o más bien está mediado por el interés en el mejoramiento de las prácticas de Leo, pero también por las prácticas de enseñanza y aprendizaje desde la colaboración, desde el compartir experiencias, desde la responsabilidad individual, ¿cierto? Si bien allí los profesores damos unas pautas y formamos de manera que ellos puedan llevar a cabo el acompañamiento, pues finalmente son ellos los que llevan ese acompañamiento durante el semestre, ¿cierto? El segundo asunto que me parece importante mencionar acá es que se lleva a cabo un proceso formativo para los estudiantes acompañantes, ¿cierto? No solamente como asignatura en la EIB, sino desde las diferentes unidades académicas también hay un diseño de una apuesta formativa en la que hablamos de literacidad en la universidad, de las prácticas de Leo en la formación académica universitaria, de la Leo como prácticas socioculturales, del tebleo como una estrategia de acompañamiento en el lenguaje, ¿cierto? No como algo remedial, como también lo mencionaban mis 2 compañeras anteriores, sino como un asunto de verlo incluso como una propuesta pedagógica para dentro de la universidad, para los estudiantes, ¿cierto? En donde se dan esas relaciones pedagógicas, hablamos de la relación entre
cuidado y acompañamiento, hacemos monitoreo y seguimiento durante todo el proceso de formación y también de acompañamiento. Y el tercer elemento es que entendemos el lenguaje como una integralidad, ¿cierto? Como unas prácticas que están íntimamente ligadas, que no son posibles la una sin la otra, sino que son una tríada constructora de esa presencia social del individuo, perdón, porque se realizan de una manera intencionada, ¿cierto? Para que ellos aprendan a construir sentido sobre ellos mismos y también sobre el mundo y la realidad que están habitando, no solamente dentro de la universidad, sino también por fuera de ella. Eh, Allí acompañamos de manera personalizada porque entendemos, como lo mencionaba Danae y no sé, algunos participantes en la mesa 1, y es que reconocemos que cada estudiante es un universo, que cada estudiante tiene unas formas particulares de enseñar y de aprender, que cada estudiante tiene una concepción diferente desde su experiencia de vida sobre las prácticas del ego, no solamente en la universidad, sino para la vida, ¿cierto? Y allí lo que buscamos no es que ellos repliquen lo que el estudiante avanzado les está aportando, ¿cierto? Sus prácticas, sino que más bien complementen aquello que ya tienen de la mejor manera posible, ¿cierto? Eh, bueno, yo creo que aquí, ya para cerrar, no sé si me extendí mucho y me excuso, pero es que es muy complicado condensar como tanta información en tan poquito tiempo. Yo creo que lo importante de todo esto es que no es una sola persona, no desde un solo rol quien puede trabajar por la literacidad en la universidad, ¿cierto? Sino un equipo de trabajo interdisciplinario que debemos juntarnos eh, desde nuestros diferentes saberes, desde nuestros diferentes enfoques, desde nuestras diferentes visiones para lograr acoger esa diversidad que hay en la universidad, justamente pensando en que cada estudiante es un universo diferente, ¿cierto? Reconociendo esas maneras en las que se puede enseñar, aprender, comunicar y hacer uso del lenguaje. Yo creo que por eso allí también vamos entendiendo entonces por qué nuestro centro CLEO no se llama lectura, escritura y oralidad, sino centro de lecturas, escrituras y oralidades, porque reconocemos todas las diferentes maneras de leer, de escribir y de comunicarnos. Gracias, Adri. Muchas gracias, Adriana. La verdad que sí, tienen toda la razón. Es un tema que no se puede abarcar en 10 minutos. Perdón porque las obligamos a eso, ¿no? No debíamos de haberlo hecho, pero así toca, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el problema de la atención de nuestros espectadores seguramente no iba a ser mucho tampoco. Sin embargo, sí me gustaría, por ejemplo, lograr hacer como una especie de resumen de todo esto para los que nos están viendo y sobre todo para las universidades que no han iniciado este trabajo y que es súper importante. Les platico que en la UAM se inicia, pero de manera como una diáspora, ¿no? O sea, hay profesores que entran y empiezan a hacer cosas por todos lados, pero no hay una unificación, no hacen las mismas actividades en un lugar y en otro, y entonces como que se están metiendo el pie unos a otros. Sin embargo, ¿no? Sí hay cuestiones interesantes que podemos hablar de la UAM, que por ejemplo en la en la unidad Azcapotzalco ya tienen desde hace años, un centro para profesionalizar a los docentes y no solamente para dar clases, sino para enseñar a leer y escribir a sus alumnos dentro de su disciplina. Muy pocos todavía han entendido cómo es este asunto que nos platicaba Lourdes, ¿no? Que es que el profesor logre este ejercicio de ponerse en los zapatos del alumno que no sabe los géneros, que no sabe los términos, que no entiende las lecturas, ¿no? En las 5 unidades hay materias o UEAs en nuestro caso que trabajan redacción, ¿no? Pero como decían nuestros alumnos en la mesa anterior, antes creo que a Danae también le tocó, era un año completito, ¿no? De redacción y de lectura.
Y luego quitaron todo y dejaron una sola materia y no la toman todas las carreras, ¿no? Cuando yo entré a trabajar de planta como profesor de tiempo completo a Iztapalapa, yo le proponía a mi jefa que hiciéramos un trimestre cero y ella me decía, no hay dinero, no podemos contratar profesores, etcétera, y tiene toda la razón, somos universidad pública, y qué bueno que no me dejó, porque en el fondo ese no era la solución. O sea, como lo que ustedes están planteando suena muy interesante y son esos tres tipos de intervenciones que ustedes están planteando. Por un lado, que es meterse en el currículum, meterse en la profesionalización docente, que sería la parte de la ruta formativa, meterse también en estos profesores de apoyo, como lo que nos presentaba Natale, ¿no? Y que ella nos contaba y sufría muchísimo de cómo no la pelan los profesores porque nadie te entiende y demás, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de la Ibero, yo estuve ahí dando uno de los módulos y los profesores estaban muy atentos a lo que les estaba uno pidiendo y se oían así la caída de los 20, ¿no? Porque es muy interesante que este arquitecto, ¿no? Que decía, es que yo no sabía qué hacer hasta que vine aquí porque no entendí que ellos no saben leer lo que yo leo. Wow, ¿no? O les pido una cosa y me dan otra, pues porque no se llama así, ¿no? Y entonces, hacer todo este trabajo que, como decía Dana, en el fondo no sabemos, nosotros no leemos ingeniería, no leemos matemáticas, no sabemos biología, ¿no? Y me congratula muchísimo que en el ITAM, a pesar de que los profesores no sean especialistas en esa disciplina, han logrado hacer algún tipo de ejercicio, ¡ay, demonios! De ejercicio en donde los alumnos también participen en ese caerles el 20, que no solo sean los profesores y los alumnos. Me pareció súper interesante esta triada que plantea Adriana, en donde no le vas a copiar los trabajos a tus compañeros de generaciones más arriba, sino te van a enseñar, te van a insertar en el campo, como diría Bourdieu, ¿no? O sea, tú estás metido en este campo y tienes que aprender las prácticas sociales, y prácticas sociales son hablar, escribir, leer, etcétera. Y entonces no es copiarle al par que va saliendo, sino entender qué es lo que hay que hacer y el profesor siempre estar ahí con ellos, ¿no? Me hubiera encantado que tuviéramos un poco más de tiempo para que nos dieran más tips para nosotros que vamos empezando, ¿no? En Iztapalapa es un problema porque los profesores, les digo, están haciendo cosas por todos lados, pero nadie se pone de acuerdo. En algún momento me pidieron que hiciera una investigación sobre qué piensa el alumno, y entonces el alumno se queja amargamente que nadie le enseña, chalala. Y para mi tesis doctoral, entonces pasé para el otro lado a preguntar qué piensa el profesor. Y la verdad que he encontrado cosas súper interesantes, como que hay profesores que me dicen, sí, quiero participar, enséñame. Y hay profesores que me dicen, es culpa del alumno, si él no sabe leer y escribir, no es mi problema. Entonces, yo creo que ahí quiere decir que no han entendido que lo que no sabe leer y escribir es lo de su carrera. Entonces, hay que dar ese paso que decía Bruno, ¿no? En la mesa anterior, en donde no sabes ni en dónde estás parado porque ningún profesor te está diciendo por dónde, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo. Nos estaremos viendo. Prometo que esto no se queda. Precisamente por eso le llamamos jornadas de lectura y escritura, porque la gente no sabía qué era literacidad y entonces preguntaba así, ¿pero de qué es este evento, no? Entonces, por eso se llamó jornadas de lectura y escritura. Espero que el año siguiente ya se pueda llamar jornadas de literacidad y ya la gente nos entienda. Y sobre todo, pues que participemos como una red de universidades que a la mera, pues es lo que estamos haciendo es tratar de que la juventud empiece a hacer un trabajo que se nos había olvidado o lo habíamos dejado un poco olvidado, ¿no? Les agradezco muchísimo y les mando un beso a todos lugares donde estén. Perdona, Un Adri, abrazo. una última cosa.
Dime. ¿Puedo decir una última cosa antes Claro de que terminar? sí, No, es claro que, que es que sí. sí, me faltó, gracias. Me faltó un dato súper importante. O sea, las rutas formativas, que es el modelo formativo que hemos asumido, voluntario, donde van los profesores, alguien que ayudó mucho a la consolidación, bueno, ha sido tú, Adriana, porque de hecho nos acompañaste y bueno, perdón que lo omití, pero de hecho No, no. que tú nos acompañaste en el módulo 1 de la segunda edición de la ruta formativa. Y lo que hemos buscado es como una mirada externa de algún profe experto externo y en una ocasión nos acompañó Adriana. Y fue un caso de éxito, podemos decir. O sea, los profes que asistieron al final concluyeron el tercer módulo Uy, qué y bien. hicieron modificaciones en su docencia. Entonces, nada, quiero agradecer públicamente a Hombre, la gracias. doctora Adriana Hernández porque el proyecto Ibero también ha sido intervenido por ella. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues entonces les agradezco mucho y pues luego nos vemos y seguiremos trabajando juntos si les parece bien. Por supuesto que sí. Trabajar con todos y todas. Muchas gracias. Igualmente, Mucho un gusto abrazo también. para todas y para Gabriel. Vale. Gracias por la iniciativa. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches, bye. Gracias. Descansen.